decir en el desierto, no aparece como números. Y también habíamos dicho que el contenido del libro de Números abarca un periodo aproximado de 38 años, desde que el pueblo de Israel salió del monte Sinaí por el desierto hasta llegar a las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida. Así es que es un lapso de tiempo bastante amplio durante el peregrinaje de Israel en el desierto. Y vamos a ver cuál fue el propósito de Dios al llevarles por el desierto. Leíamos hace un rato en uno de los salmos que dice que Dios lo llevó en el desierto porque su pueblo era un pueblo duro de cerviz. Y Dios en su furor dijo: no van a entrar en mi reposo. Y toda esa generación que salió de Egipto, usted lo sabe, ¿verdad? Toda esa generación de 20 años para arriba no entró en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, los únicos de esa generación, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque ellos sí le creyeron a Dios. Los demás no, fueron incrédulos y por lo tanto quedaron postrados en el desierto. Josué y Caleb, ellos sí entraron, nada más. Ni Moisés siquiera entró, ni Aarón, ni María, por supuesto, pero ni siquiera Moisés. Por eso es importante el libro de Números. Y hoy vamos a hablar un poco acerca basados en Deuteronomio 8.2. ¿Por qué Deuteronomio 8.2? Porque ahí Dios, a través de Moisés, le revela a su pueblo cuál es su propósito, por qué los va a llevar por el desierto. No fue algo que Dios improvisó, no fue porque Israel se perdió en el desierto, no, tuvo un propósito. Y como la misma escritura lo dice, durante todo ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, nunca se apartó Dios de ellos. Esa nube, esa nube de día, fuego de noche, esa manifestación visible de Dios estuvo con ellos siempre, sustentándoles con el maná todos los días, a excepción del sábado, por supuesto, pero por eso tenían que recoger el viernes para su porción para el sábado, pero nunca les faltó. Incluso vamos a ver que dice que ni siquiera se envejeció su ropa, su calzado no se rompió. Esto es maravilloso, cómo Dios proveyó para su pueblo alimento, le estuvo proveyendo de vestido, de salud también, porque no, aunque sí hubo muertos, pero a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía incluso, vemos cómo Dios también castigó la rebeldía en su pueblo. Vamos a ver entonces que en Deuteronomio 8.2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto va a ser como un paréntesis en la exposición del libro de Números. Si Dios nos permite, dentro de 8 días vamos a retomar el libro de Números. Y ya habíamos mencionado anteriormente cómo Dios distribuye las tribus de Israel alrededor del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión al principio estaba en medio del campamento del pueblo de Israel. Ya después Dios tuvo que sacarlo por lo mismo, porque el pueblo de Israel, hermanos, era rebelde. Y por bien del pueblo, Dios tuvo que sacar su tabernáculo de medio del pueblo. Pero al principio, hermanos, Dios quería que el tabernáculo estuviera en medio, y de esa manera Dios estaba transmitiéndole a su pueblo que Él quería ser el centro de su vida. Y por eso hablamos de un pueblo teocéntrico. Dios quería que Israel fuera un pueblo teocéntrico,
como Dios quiere, hermanos, que su iglesia sea una iglesia teocéntrica, una iglesia cristocéntrica, que Cristo sea el centro de la vida de la iglesia, y no solamente de la vida de la iglesia como organismo, sino de la vida de la iglesia de manera individual, de manera personal. Porque recuerden, hermanos, tú y yo formamos la iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ocupar el centro de nuestro corazón. Y ya desde entonces Dios lo estaba revelando a su pueblo al hacer que el tabernáculo estuviera en el centro. Pero volviendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, vemos cómo Dios le revela a su pueblo a través de Moisés cuál es su propósito de llevarlos por el desierto. Y en primer lugar dice, para hacernos mansos y humildes. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué Dios quería afligir a su pueblo? Era para hacerlo humilde. El primer pecado, sabemos que surgió en la creación de Dios, fue en la rebelión provocada por el orgullo y la soberbia allá en el mundo espiritual, en el mundo angelical. Vamos a buscar pasajes como Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Voy a tratar de leer y no comentar mucho el pasaje. Usted puede ya meditar con más calma en los pasajes que vamos a ver ahora. Pero ahí, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, del versículo 13 al 17. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, aquí, hermanos, es una profecía en contra del rey de Tiro. Pero la mayoría de los intérpretes coinciden en que aquí se está describiendo la rebelión que se llevó a cabo allá, en el mundo espiritual, cuando Satanás se rebeló, que fue creado, como dice ahí, hermoso, hermoso. Oh querubín protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, dice el versículo 15. En el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La maldad, hermanos, no es la creación de Dios. La maldad surgió vamos a decirlo así, en el corazón de este ser, de este querubín que fue creado perfecto. ¿Y cuál fue su pecado? Su rebelión. Quiso ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios. Entonces, hermanos, podemos decir que el primer pecado es la soberbia, el orgullo. Y por eso, hermanos, vemos cómo Dios quiere que el pueblo de Israel sea humilde, sea manso, que desechar el orgullo, la soberbia. También vemos que allá en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6, también el pecado de la soberbia se manifiesta en la creación
de Dios ahí en el huerto de Edén. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí, hermanos, la tentación de parte de Satanás a Eva, vemos que, como dirían por ahí, la piedra de toque ahí fue: seréis como Dios. Si tú comes de ese árbol que Dios te prohibió, vas a ser como Él. Por eso Él no quiere que comas, porque Dios no quiere que seas como Él. Entonces dice que Eva vio que el árbol era agradable a la vista. Sí, codiciable a la vista. Se veía rico, pero sobre todo, hermanos, lo que más le caló, por decirlo así, fue que era bueno para alcanzar la sabiduría, alcanzar el conocimiento, llegar a ser como Dios. Entonces, vemos, el hombre, hermanos, siempre ha tratado de querer ser como Dios, o por lo menos desechar a Dios de su vida. Y entonces ser un Dios para sí mismo, al determinar qué es bueno y qué es malo. No quiere, no acepta la norma de Dios. No quiere escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, y por eso quiere desechar a Dios y negar a Dios y decir: Dios no existe. No hay Dios. Pero la Biblia dice que eso dice el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Es lo que, por eso la humanidad, por eso están negando la existencia de Dios. No quieren que haya Dios. ¿Por qué? Porque quieren dar rienda suelta a su pecado. Y quisieran que no haya Dios para que no haya quien juzgue. ¿Sí? Eso es lo que hay detrás de la negación de Dios. El hombre quiere convencerse a sí mismo de que no hay Dios. Y quiere convencer a los demás, ¿verdad?, que no hay Dios. Una, para que se sientan libres de hacer lo que quieren, de vivir como quieren, y que hacerse a la idea, engañarse a sí mismas, que no va a haber quien juzgue. Pero la Biblia es clara, hermanos. Dice que dice: alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en la adolescencia. O sea, como diciendo, da rienda suelta a tus instintos. Pero recuerda que sobre todas esas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Hay un juez que juzga. Entonces, vemos, hermanos, cómo la rebelión ha estado arraigada, como dice en Proverbios 22:15. Ahí habla de la necedad. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Cuando habla de necedad, también podemos hablar de rebeldía. La rebeldía está arraigada en el corazón del hombre, del muchacho, del niño incluso, del adolescente. Y ahí dice: pero la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, aquí ya entraríamos en otro tema de lo que es la disciplina. Pero lo que yo quiero señalar aquí es eso, que en el corazón del hombre está arraigada la necedad, la rebeldía, el pecado de rebelión. Y es interesante, hermanos, el otro día iba yo manejando y vi ahí en un gimnasio y decía: eres más fuerte de lo que tú piensas, ¿verdad?
para animarlos a que le entren al gimnasio, a ir a hacer ejercicio. Eres más fuerte de lo que piensas. Y por eso yo puedo decir, hermanos, que tú y yo somos más orgullosos de lo que pensamos o de lo que estamos conscientes. Amén. Y perdón, dirá, bueno, hable por usted, no por mí. Pero yo creo, hermanos, que a veces somos más orgullosos de lo que realmente pensamos o estamos conscientes. Y la Biblia dice, hermanos, que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Allí en Números 12:3. Y dirá, bueno, a lo mejor fue de su tiempo. No lo sé si de su tiempo, de ahora también, pero la Biblia declara que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Hermano, porque él estuvo mucho tiempo en el desierto. Primero estuvo allá en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón, los primeros 40 años de su vida. Pero luego, ¿qué? Tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto cuidando los rebaños de su suegro. Ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y de ahí Dios lo llamó y lo hizo estar otros 40 años más en el desierto. 80 años en el desierto. ¿No? Hizo su efecto el desierto. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el desierto es ¿para qué? Para afligir, para humillar, ¿para qué? Para hacernos mansos y humildes. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, entre ustedes, aquí entre nosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, que nadie se crea más que los demás. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí que con cordura. Que piense de sí con cordura. Que sea prudente. Que sea sabio. Sobre todo que sea humilde. Dice el Señor Jesús ahí en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nomás de labios para afuera, ay, qué humilde soy, ¿verdad? Sino de corazón, que se vea que eres humilde, que eres manso. ¿Y qué va a pasar cuando seamos humildes y mansos? Va a haber paz en nuestro corazón. Porque lo que produce en nosotros frustración, lo que nos enoja muchas veces, es que sentimos que no nos reconocen lo que hacemos. Que no nos dan nuestro lugar, porque consideramos que nuestro lugar no es aquí, es acá. ¿No? Queremos que la gente nos tenga en un alto concepto. Que nos admiren, que nos echen porras, que nos alaben. Y si no lo hacen, nos enojamos, nos sentimos frustrados. Nadie me quiere, nadie me aprecia. Dice el Señor, cuando seas manso y humilde de corazón, entonces vas a tener paz en tu alma, paz en tu corazón. Amén. Hagamos la prueba. ¿Por qué, hermanos, hay en nosotros a veces tanto estrés? Aparte de las presiones del trabajo y todo eso, a veces nosotros mismos nos provocamos ese estrés. Porque nos sentimos frustrados.
Recuerden que debemos dejar las cosas en las manos de Dios. Hacer lo que nos corresponde hacer, sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades, pero si tú estás haciendo lo que te corresponde y aún así las cosas no salen como tú quisieras, si los demás no hacen las cosas como tú quisieras, bueno, eso es cosa de ellos también. Ellos van a dar cuenta de sí. Tú haz lo que te corresponde y lo demás déjaselo al Señor. Amén. Confía en Él, ¿qué dice? Y Él hará. Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Él y Él hará. También, hermanos, Dios nos lleva por el desierto. Dios llevó a su pueblo por el desierto para probarnos y para que seamos aprobados. Sí, hermanos, Dios no te prueba para reprobarte, aunque a veces reprobamos. Pero el propósito de Dios no es como algunos maestros, ¿verdad? No sé si les tocó a ustedes, pero dicen, no, este maestro sí es bien duro, ¿verdad? Ponen las preguntas que yo tengo otras respuestas y me pone otras preguntas. No sé si han visto. Dice, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. ¿Les ha pasado eso en los exámenes? Hay maestros que sí, dicen, estos me los voy a tronar ahorita, van a ver con este examen. Otros dicen, no, este maestro es bien barco. ¿Qué tiempo? Bien barco, pues, no importa, pasa a todos. Pero hermano, Dios ni es de esos maestros que les gusta reprobar, ni de esos maestros barcos. Dios es justo, Dios es santo. Pero cuando te prueba, Él quiere que apruebes. Él quiere que... y la prueba, hermanos, no es para Él. Él ya sabe quién eres. Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Ya sabe lo que hay en tu mente, tus pensamientos. En base al Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. ¿Qué quiere decir? Desde siempre. Desde siempre. Porque para Dios, hermanos, la realidad es una totalidad. Como siempre lo he dicho, nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero recuerden, el tiempo y el espacio son creación de Dios. Y nosotros nos desenvolvemos en este ámbito de tiempo y espacio. Pero Dios, hermanos, tiene el control. Él creó el tiempo, el espacio. Él tiene el conocimiento, el dominio de tanto el tiempo como del espacio. Aleluya. Y por eso Él conoce nuestros pensamientos desde siempre. Él sabe quiénes somos. Él sabe realmente cómo somos. Decía que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Hasta ustedes, ay, me desconozco. Pues sí, no te conoces. Pero quien sí nos conoce es Dios. Entonces la prueba, en primer lugar, no es para Dios. La prueba es para nosotros. Para que nos demos cuenta en dónde estamos en nuestra relación con Dios, en nuestra dependencia de Él. En el desierto no había agua, no había comida, no había sombra, no había médicos ni medicina, no había tiendas de ropa ni boutiques. Tenían que confiar y depender completamente de la provisión de Dios. Amén. Hermano, ¿qué a veces nos hace que nos olvidemos de la provisión de Dios? Porque no, yo puedo. Y vamos a las plazas comerciales y se abre otra y otra. Y tengo que ir a conocer esa plaza. Y pensamos que tenemos los recursos para poder adquirir lo que necesitamos: comida, bebida, ropa, calzado.
perfume, accesorios. Pero en el desierto, hermanos, allá donde Dios llevó a su pueblo, era una manera entonces de enseñar a su pueblo a depender de Él, a confiar en Él. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice así, Deuteronomio 8, 3 y 4. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Fíjense bien. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oigan bien, hermanos. Qué sorprendente. Dirán, alguien dice, ese es puro cuento. Sí, no lo creen. Pero nosotros sí lo creemos. ¿No? Porque ¿dónde iban a comprarse ropa durante esos 40 años, hermanos? Pues con esa ropa con que salieron, ¿verdad? Les aguantó 40 años. Su calzado no se le rompió durante esos 40 años. Dirán, uy, qué aburrido. No estrenaban entonces. No iban a la moda. ¿Saben qué, hermanos? Las modas, ¿quién las impone? No es para que pensemos, no les voy a dar. ¿Para qué se imponen modas? Para que gastes. Porque incluso qué tremendo, qué terrible es, hermanos, países que mandan a destruir otros países para activar la economía. Yo no entiendo mucho esto de las leyes de la economía, pero qué triste, qué terrible que para activar la economía haya que destruir países completos, ciudades completas. La moda, hermanos. Si no tenemos lo último en ropa, lo último en perfumes, como que sentimos que nos falta algo, como que no estamos completos. El pueblo de Israel, hermanos, desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, su ropa no envejeció. Ni siquiera sus pies se hinchó, dice ahí. Otra vez, hermanos, no había ahí médico, no, en el sentido, ¿verdad? Como ahora. Claro, sabemos que había conocimiento de medicina, claro que sí. Pero no había tiendas de ropa, como decía. No había donde vendiesen agua purificada, ¿verdad? No había panaderías, no había tortillerías. Pero aquí mismo dice, te afligí, dice Dios, ¿verdad? Te afligió y te hizo tener hambre, ¿pero qué? Pero Él te sustentó, Él te proveyó de comida. O sea, no dejó a su pueblo morir de hambre. Sí, le envió serpientes ardientes que los mordieran y murió mucho pueblo. Sí, hizo que la tierra se abriera y se tragó enteros a aquellos rebeldes, sí, pero no podemos o no puede acusar de Dios, no pudieron acusar de Dios de decir que los dejó morir de hambre. Mi hermano, hermana,
ese mismo Dios que sostuvo a su pueblo en el desierto, proveyéndoles de comida, proveyéndoles de sombra, proveyéndoles de calor en la noche, proveyéndoles de lo que necesitaba, de agua también, ese mismo Dios de ahora. Y Él no te va a dejar morir de hambre si confías en Él. Dice en su palabra, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero en uno de los salmos dice, joven fui y he envejecido, dice el salmista. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan, ni sus hijos que mendiguen pan. Yo decía el otro día, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que nuestros hijos no anden mendigando, no anden pidiendo pan? Que seamos justos. Tú como padre, como madre, sé justa, sé justo. Confía en Dios. Si confías en Dios, si dependes de Dios, si eres justo, si eres justa, si actuamos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, tus hijos, tus hijas nunca van a andar mendigando. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Dios no va a dejar morir a su pueblo de hambre. Es verdad que a veces Dios permite que aún sus hijos y sus hijas sean asesinados, como está pasando en otros países. Aún aquí en México, como son desplazados. Sí, Dios va a permitir que aunque sus hijos y sus hijas sean echados de sus casas, echados de su comunidad, pero Dios va a proveerles. A donde vayan, hermanos, Dios va a proveerles. Porque Dios es fiel. Así que el desierto es para probarnos y para que seamos probados. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser puesta a prueba. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, si el oro, aunque perecedero, tiene que ser probado con fuego, el oro perecedero tiene que ser probado con fuego. Cuanto más nuestra fe, dice, que es mucho más valiosa que el oro, tiene que ser probada con fuego. Además de eso, hermanos, somos perfeccionados por medio de las pruebas. Amén. Si no tenemos pruebas, pues ahí vamos a estar estancados. Nos vamos a conformar, nos vamos a sentir, a estar en nuestra zona de confort, ¿verdad? Y vemos lo que está pasando, hermanos, ahora con eso de que todo se tiene a la mano, todo se tiene a la mano. Ya hasta ni para pararse a prender la televisión, ¿verdad? No, todo el control, ¿verdad? ¿Han visto por ahí una película futurista en dibujos animados en donde van en una nave espacial y todo tienen ahí, y todo tienen su alberca, tienen todo ahí, ¿verdad? Y cómo están ahí en la caricatura los que van en sus reclinables, bien robustos. ¿Por qué? Porque todo con control remoto. Todo. Ya ahora ni siquiera para salir a comprar la comida, ¿no? Ahí desde donde está, marca su dispositivo y le traen la comida a la puerta de su casa. ¿Qué está pasando? ¿No? Tenemos mucha obesidad en nuestro país. Acá con nuestros vecinos ni se diga. Pero aquí, México es uno de los países, no sé en qué lugar está, en donde hay mayor obesidad entre sus habitantes, entre sus jóvenes, entre sus adolescentes. Y esto, hermanos, ¿qué trae como consecuencia? Diabetes, hipertensión,
y muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque nos gusta ser cómodos, nos gusta la comodidad. Nos gusta estar en nuestra zona de confort. Por eso era necesario, hermano, Dios sacar a su pueblo de esa zona de confort. Dirá, pero si zona de confort, si eran esclavos. Eran esclavos, pero ya estaban adaptados. Como que más o menos estaban conformes. Y prueba de ello es que en el desierto, ¿qué le dijeron a Moisés? Para eso nos sacaste, para morir aquí de hambre y de sed en este desierto. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá teníamos carne, allá teníamos las ollas de carne con sus condimentos, ¿verdad? Y todo. Es lo que pasa, hermanos, con el hombre. Se adapta, se acomoda. Y a veces necesitamos que Dios nos sacuda, hermanos, para que reaccionemos. Y por eso, hermanos, vemos que dice que nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que ser perfeccionados. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Vean el proceso de Dios para su pueblo, para nosotros. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es que es el propósito, hermanos, de Dios al probarnos. ¿Para qué? Para que tengamos paciencia y a través de la paciencia seamos perfeccionados. Así es que no es algo que decir, oh Señor, dame paciencia. ¿No? Dios te va a mandar pruebas para que tengas paciencia. Te va a mandar las situaciones más estresantes, más fastidiosas. ¿Para qué? Para que tengas paciencia. No es algo que le pedimos a Dios y me voy a acostar y al otro día amanezco paciente. ¿No? Es un proceso que Dios está llevando a cabo en nosotros. Así que no reneguemos cuando nos enfrentemos a situaciones que requieren de paciencia, de confianza en Dios. Aunque a veces, hermanos, hay personas que por naturaleza, yo quisiera que fueran un poquito más movidas. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser pasivo. No confundamos ser pasivo con ser paciente. Entonces, ahora sí que casi dan ganas de, como ir dar algo para que se aliviane, ¿verdad? Tenemos entonces que ser pacientes. Las pruebas son para crecer en nuestra espiritualidad, para pasar al siguiente nivel. Dirá, pero ¿cómo? Pasar al siguiente nivel quiere decir que entonces aquí hay que tener cuidado. Cuando yo menciono esto, doy a entender que debemos cada día ser mejor en nuestra relación con Dios, mejor en nuestra forma de vivir. Que haya madurez. Y en la Biblia, hermanos, habla de eso. Dice, ya ustedes debieran ser maestros. Ya ustedes deberían de comer ya alimento sólido, dice Pablo, pero todavía tengo que darles leche. Y eso es cuando no crecemos, hermanos, espiritualmente, algo malo hay. Ya la otra vez yo mencionaba esto. Si un niño ya tiene 5 o 6 años y todavía ni gatea, todavía no camina,
¿Qué pasa? Si ya tiene 10 años y no tiene más o menos la estatura que deberían tener los niños por medio de 10 años, nos preocupamos. ¿Qué está pasando con mi hijo? Inmediatamente empezamos ahora ya a investigar ahí en el internet a ver qué, y ya si no, bueno, pues vamos a llevarlo al pediatra, vamos a ver qué hacemos, pero no nos des, está bien, no hay problema. ¿Y por qué, hermanos, entonces en la vida espiritual no somos igual así de cuidadosos? ¿Por qué no nos alarmamos cuando no crecemos? Cuando seguimos igual o a veces hasta retrocedemos. Tiene que haber un crecimiento. Por eso las pruebas son para hacernos crecer. No sé si usted lo ha experimentado como padre o como madre, pero yo noté esto. A lo mejor estoy mal, usted puede corregirme, pero nos damos cuenta cuando los hijos estaban creciendo, cuando estaban chiquillos, como dirían allá en San Luis Potosí. Cuando estaban chiquillos, cuando estaban creciendo, se enfermaban. Sí, se enfermaban. Pero veíamos que después que pasaban esos días de enfermedad, ese tiempo como que se estiraban, como que crecían más. Como que la enfermedad les ayudaba a crecer más. Digo, a lo mejor yo aprecié mal eso. Pero había ese crecimiento físico. Y nosotros como padres también crecíamos en el sentido de conocer más a nuestros hijos, de saber qué hacer ante esas situaciones. También crecíamos. A nosotros nos ayudó mucho un librito por ahí, ¿verdad? A lo mejor va a sonar a comercial de Kaiser Permanente, un librito que nos regalaron para los cuidados en el hogar. Eso nos ayudó de alguna manera. Entonces, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente, no mantenernos igual en el mismo nivel. Tampoco, ¿verdad? Como para decir, yo ya estoy en otro nivel, ya a los demás los miro desde acá arriba, ¿no? Así. Porque también eso es un pecado, hermanos. Estamos hablando precisamente del orgullo. Y hay hermanos orgullosos espirituales, en el sentido de que creen que ellos ya están en otro nivel, ¿verdad? Y a los demás los ven así con desprecio, como diciendo, ¿qué te pasa, no? Que no te das cuenta quién soy yo. No, estamos hablando de crecer y ayudar a que los demás crezcan, hermanos. Yo en lo personal, hermano, por ejemplo, en la escuela dominical usted sabe que es para crecer. Y perdón, a lo mejor me voy a desahogar, permítanme desahogarme. Me da tristeza, hermanos, que en la escuela dominical como que no les interesa. Y es a través del estudio de la palabra que vamos a crecer, hermanos. Sí, nos va a ayudar la alabanza, claro. Sí, nos van a ayudar las videoconferencias que vemos en el internet. Si va a un congreso, vaya a un congreso, eso le va a ayudar también. Claro que sí. Pero, hermano, si de veras quiere crecer, si de veras quiere alimentarse, aquí está. Y en la escuela dominical es un instrumento, es un medio para que usted pueda profundizar más en el estudio de la palabra, en el estudio de la escritura. Así que le animo, le invito a que venga a la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Que venga puntual a las 10:30 de la mañana. Porque de esa manera nos alimentamos de la palabra, profundizamos en la palabra, juntos.
¿Para qué Dios llevó a su pueblo en el desierto, hermanos? Para que el pueblo supiese, para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Así lo dice. Volviendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, a veces presumimos que conocemos a los demás, que conocemos a todo mundo. Dice, ya, con eso ya me doy cuenta quién es. Y a veces nos captamos de decir, no, yo nomás con que lo vea, con que lo oiga hablar, ya sé quién es, ya sé qué clase de persona es. Pero hermanos, lo triste es que a veces somos muy buenos según para conocer a los demás, para juzgar a los demás, porque eso no es conocer, es juzgar a los demás, que juzgarnos a nosotros mismos, que conocernos a nosotros mismos. Y esto, hermanos, es algo peligroso. Lo digo porque Jesús mismo dijo, ¿cómo es posible que quieras sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? Primero, saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar su paja de su ojo, la paja de su ojo. Entonces, no nos jactemos que podemos conocer a los demás. Lo que sí, hermanos, tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro corazón. Y para eso Dios, hermanos, llevó a su pueblo en el desierto, dice, para saber qué había en tu corazón. Otra vez, hermanos, no es para que Dios supiese qué había en el corazón de su pueblo, sino para que su pueblo supiese qué había en su propio corazón. Dice en Jeremías 17, 9 y 10 que engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Sí, el corazón es lo más engañoso que pueda haber. El corazón nos traiciona muchas veces. Y por eso, hermanos, debemos debemos cuidar qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón procede lo malo, pero también lo bueno. Dice en Mateo, vamos a buscar en Mateo capítulo 15, versículo 19. Por favor, busquen Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón, que dice el Señor Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar. Eso no contamina al hombre. Ahora, hermanos, aquí dice, del corazón salen, ¿qué? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Sí, de ahí salen, pero antes de que estén ahí, entran. Eso es importante también considerar. Para que esos no están ahí nomás, de pronto surgieron por generación espontánea, ¿no? Entraron ahí. ¿Cómo llegaron ahí? Preguntémonos, ¿cómo llega eso ahí? Y hermano, es por lo que vemos y por lo que oímos. Entonces, por eso debemos tener cuidado de lo que vemos y de lo que oímos. ¿A dónde vamos? Porque eso que vemos, eso que oímos, son los canales por los cuales está entrando a nuestro corazón todo eso. Lo bueno o lo malo. Y por eso del corazón sale lo malo, pero también ¿qué?
lo bueno. Volviendo a Mateo, ahora vamos a buscar en el capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, versículo 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está hablando acerca de las malas palabras, de las ofensas, de las maldiciones. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero otra vez, ¿cómo llegó eso a nuestro corazón? Pues por lo que oímos, por lo que vemos. Por eso debemos cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos. Recuerden cuando hablamos de la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿se acuerdan? Que cuando fueron ungidos, cuando fueron consagrados, dice que se tomó la sangre del sacrificio y se le puso en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho, se le puso en el lóbulo de su oreja, y decíamos que estaban consagrando sus manos, consagrando sus pies, consagrando sus oídos, consagrando su persona, su ropa incluso, hermanos. Fue consagrada para el servicio a Dios. Entonces, ahí dice que del corazón, hermanos, el hombre bueno, cuando hablamos de bueno, estamos hablando del hombre regenerado, de la mujer regenerada, nacida de nuevo, que dice, debe sacar de su corazón, ¿qué? Cosas buenas. Entonces, hermano, hermana, ¿qué es lo que debemos sacar de nuestro corazón? Cosas buenas. Cosas buenas. ¿Qué debe salir de nuestros labios? Palabras buenas, palabras de bendición, no de maldición. ¿Qué debe salir de nuestra mente? Buenos pensamientos. Usted ha escuchado, se ha puesto mucho de moda eso de la buena vibra. Nosotros no hablamos de buena vibra. La Biblia no habla de buena vibra. La Biblia habla de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, de la santidad, no de buena vibra, habla de santidad. Y eso debe de manifestarse, esa santidad, ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. Eso debe manifestarse en nuestra vida. Por eso la Escritura nos exhorta a cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida. A veces, hermanos, hay personas que gastan mucho dinero y está bien, hermanos, si van a gastar dinero en suplementos alimenticios, está bien, pero de preferencia no se automedique. Pero le dicen, no, que esto es bueno, y órale, lo compra, y esto también lo compra, él también lo compra. Y curiosamente, ¿verdad? La mayoría de esos productos dice, esto no es un medicamento. Su uso es responsabilidad de quien lo consume o de quien lo recomienda. Y es cierto, hay productos buenos que ayudan, hay otros que no tanto, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a veces otra vez somos muy cuidadosos, muy atentos para ver qué compro, qué me puede ayudar, qué me puede fortalecer en mi cuerpo, ¿verdad? Porque quiero estar bien. Pero ¿qué de mi espíritu? Amén. ¿Qué de mi mente? ¿Qué de mi corazón? También tenemos que fortalecer nuestro espíritu.
Y otra vez, ¿cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de reunirse. Amén. Hermano, es triste que muchos piensan que ya no tienen que reunirse. ¿Para qué? Si yo puedo buscar la transmisión de un culto, puedo buscar sermones, puedo buscar conferencias. ¿Para qué reunirme? No, eso de reunir, es más, hasta me estoy ahorrando la ofrenda y el diezmo, porque ahí luego piden el diezmo. La gasolina. Y así no tengo que dar nada. Nomás pago el internet y ya. Pero hermanos, yo de veras estoy convencido que no podemos vivir nuestro cristianismo, nuestra fe de manera aislada. Si no, la Biblia, hermanos, no nos exhortara. Desde el Salmo 133 dice claramente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Allí donde están los hermanos juntos en armonía. Y también a través de Hebreos dice, no dejen de reunirse, no dejen, como algunos ya tienen por costumbre, y parece que cada vez hay más con esa costumbre. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día de nuestro Señor Jesucristo se está acercando cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, se está acercando a la venida del Señor. Entonces, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse. Debemos orar como David oraba ahí en el Salmo 139, versículos 33 y 34. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Nos atrevemos a orar así, hermanos, delante de Dios? Amén. Debemos hacerlo. Que Él mire nuestro corazón, ¿no? Y si hay alguna cosa que lo quite, que nos redarguya, ¿verdad? Si hay algo malo que nos redarguya, que limpiemos nuestro corazón, que Dios limpie nuestro corazón y que nos guíe por el camino eterno, por el camino recto, por el camino conforme a su voluntad. Y por último, hermanos, para saber qué tan dispuestos estamos para obedecer a la voz de Dios. Aquí mismo en Deuteronomio 8 se nos exhorta una y otra vez a poner por obra los mandamientos de nuestro Dios y a no olvidarnos de Él. Usted puede corroborar esto ahí en los versículos 1, 6, 11, 19 y 20. Cuando Juan el Bautista inició su ministerio en el desierto de Judea, lo hizo así. Ahí en Lucas 3, del 3 al 6 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Voz que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor. Y hermanos, ese es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que preparar el camino del Señor. Él ya vino por primera vez. Juan el Bautista fue su heraldo, pero Él viene por segunda vez. Y ese llamado es el mismo. Preparen el camino para el Señor. Preparemos nuestros corazones para la venida del Señor. Preparemos. No se habla de la iglesia otra vez,
Pero no es solo, la iglesia somos tú y yo. Así que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos allá en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Hoy se habla mucho, ayer, el día del amor y la amistad. Y se enfatiza mucho el amor y la amistad. Pero hermanos, ¿qué del amor y la amistad con Dios? Puestos de flores por todos lados, de regalos por todos lados, los restaurantes llenos, mucho amor, mucha amistad. ¿Y Dios dónde queda? Y no es que sea un amargado, ¿no? Pero pensemos, eso es necesario también, hermanos, recordar, no olvidar nuestro primer amor. Amén. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Resulta más fácil obedecer a Dios cuando todo está bien, pero ¿qué tal cuando todo parece estar en nuestra contra? En el desierto nuestro amor por Dios es puesto a prueba. Los desiertos son procesos formativos que Dios utiliza para formar en nosotros un carácter como el de Cristo. Así que, hermanos, la próxima vez cuando sienta que está pasando por un desierto, porque esa es otra frase que escuchamos a veces entre los hermanos, decir, ay, estoy pasando por un desierto. Pues la próxima vez que consideres que estás pasando por un desierto, acuérdate que este es el medio que Dios está utilizando para formar a Cristo en ti, para formar el carácter de Cristo en ti. Y no te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Más bien dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Y ya vemos ahora, ¿para qué? Para humillarnos, para hacernos humildes, mansos y humildes, para depender de Dios cada vez más, Amén. para probar nuestro corazón, qué hay, qué tenemos en nuestro corazón y para ver qué tan dispuestos estamos para obedecer los mandamientos de Dios. Y concluyo citando a Oseas 2:14, que son palabras de Dios al pueblo de Israel y que de alguna manera son también palabras de Dios para su iglesia, para nosotros. Dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Qué? Y hablaré a su corazón. Cuando sientas que Dios te lleva a un desierto, es porque Dios quiere tratar contigo, porque Dios te ama, porque Dios quiere hablarte a tu corazón. Amén. Amén.